Todas las noticias, todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán. En vivo desde labolsaendirecto.com. Tenemos la presencia de otro economista también, obviamente un hombre del equipo de Mariano Otálora, que es un gran comunicador en materia económica, que es Diego Coats. Diego está con nosotros en este momento y bueno, lo va a suplir a Mariano en el día de hoy y por supuesto muy bienvenido aquí a Sube y Baja desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Luján? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, contenta de tenerte y digo, hoy viendo los titulares de los diarios y las cosas que están sucediendo en estos días respecto de las reservas que se habla de que caen. Por otro lado, vimos los anuncios que hizo Echegaray hablando de un récord de recaudación en mayo. Dice que creció un 31,5%, ¿no? Y esta economía que no termina de cerrar con un dólar bastante quieto y donde me parece que la inversión en el dólar está, no sirve para nada hoy, ¿no? Pero bueno, decirlo, que lo digan los especialistas. Hoy me parece que hay que diversificar lo que son las inversiones en términos generales y me parece que la bolsa está dando mejores resultados más allá de que digan, no, la bolsa está en baja y demás. Todo lo que baja sube, muchachos, atención. Bueno, sí, a ver, como novedades importantes, primero la tranquilidad del año en materia de dólares. En el año pasado había mucha inestabilidad y el dólar es un activo de que cuando sube mucho toda la gente está desesperada por comprarlo porque uno lo quiere comprar barato. Entonces cuando estaba a 14 el dólar blue o 13 y pico el contado por liquidación, todo el mundo quería hacerse del dólar porque pensaba que iba a subir a 16, 17. La política monetaria o la política económica en general desde el principio de años trajo tranquilidad por diversos motivos, sobre todo cuando entraban los dólares del swap de China, se empezaban a acumular reservas y eso generó como cierta tranquilidad de que se despejaban la incertidumbre financiera, por lo menos hasta las elecciones. Eso más la suba importante a tasa de interés por parte del Banco Central hizo que los grandes jugadores empiecen a apostar un poco más por el peso. Y cuando el dólar empieza a bajar, todos se asustan porque nadie quiere vender barato. Todo el mundo quiere salir a 14 o a 15 y no quedarse con los dólares cuando ya está a 13 o a 12. Entonces el mismo efecto que se da con la suba, se da también para abajo. Hoy estamos en un terreno, digamos, de tranquilidad y en el cual la mayoría de los actores, sean los grandes jugadores, los que tienen más información, los pequeños, los ahorristas normales, tienen bastante incertidumbre porque piensan, este dólar, ¿cuánto tiempo se va a aguantar a 12 y pico? Y si efectivamente se puede aguantar, las mejores inversiones son activos en pesos, no sea un plazo fijo en el banco o algo un poco más sofisticado como una Lebac o una Novac, que son activos que da el Banco Central, o como decías muy bien vos, el mercado de acciones, que al principio de año anduvo muy bien, las últimas semanas cayó, pero en algún momento debiera subir si se despejan algunos ruidos políticos de las últimas semanas. Por otra parte, estamos viendo que hubo problemas en materia de exportaciones. ¿Por qué? Porque las empresas nacionales que quieren exportar se ven siempre bastante limitadas y hubo una caída bastante importante de las exportaciones. Mira, las exportaciones de Argentina, te diría que, hay dos variables importantes. Las exportaciones son claves porque es la forma genuina de generar dólares, eso trae en el largo plazo tranquilidad. La otra variable son las importaciones. Si la economía se recupera fuertemente, hay que importar más y hoy no hay tantos dólares para importar. Entonces por eso se han moderado un poco las paritarias y todo este trabajo que está teniendo el gobierno con los sindicalistas y las tensiones que hay en un año de elecciones no son porque haya una mirada antipática contra el trabajador, sino porque yo creo que hay cierta conciencia de que las reservas internacionales, si bien han crecido en los últimos meses, no son suficientes para que la economía vuelva a crecer. Entonces se le dice a los trabajadores, bueno, se va a recuperar un poquito el salario porque la inflación cae, pero no muchísimo, porque si no, cuando se mejora el salario aumenta el consumo y el 80-70% de lo que tiene que ver con electrónica se importa. Eso por un lado, ¿no? Y como decías muy bien vos, en materia de exportaciones hay dos problemas. Yo diría el más importante es que nuestro principal socio comercial, que es Brasil, entró en recesión, entonces todo lo que son productos industriales cuesta más vender, lo mismo que algunas economías regionales. Y el segundo lugar es que los precios de las materias primas están cayendo, sobre todo la soja, no están más cerca de los $300 la tonelada en soja que $400.
entonces también baja el valor de lo que exportamos. Eso es una mala noticia para la economía porque, como te decía, la forma genuina de conseguir dólares vía las exportaciones. La otra forma es la deuda. El gobierno ha tomado algo de deuda en los últimos meses, empezó la licitación que hizo Kicillof hace unos 20 días, entonces el mercado está esperando a ver qué ocurre con la deuda para ver si rebota un poquitito, ¿no? Porque como te decía, las últimas 2 semanas el mercado de acciones anduvo bastante mal. Sí, por otra parte también lo que estamos viendo que hay desde la AFIP, más allá de que se jactan de este récord, ¿no?, de recaudación, una presión impositiva que es bastante alta, ¿no? Y crecen las tareas impositivas. Y vos sabés que yo estaba viendo de que los contadores no quieren hacer una tarea que me parece que está bien, ¿viste? Y que lo mismo me parece que está pasando con el tema de los escribanos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ciencias Económicas solicitó la derogación de la cláusula del nuevo Código Procesal Penal que obliga a los escribanos y a contadores a denunciar los delitos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos. Vos viste de que ahora siempre hay que, de manera permanente, hay que denunciar en caso que tengas la duda, siendo profesional, ¿viste? En caso de que tengas la duda de que puede llegar a ser una operación que esté viciada porque tenga que ver con el lavado. A esto le sumás las cargas impositivas que tienen las empresas y demás. Te digo que se complica y bastante porque los profesionales, tanto contadores como escribanos, están realmente con una carga terrible y yo entiendo la negación que hay en estos momentos respecto del tema, ¿no? A ver, ahí hay 2 temas, ¿no? A nivel macro, para que lo entienda un poco la audiencia, a nivel de grandes temas de economía, la presión tributaria, cómo se mide el peso de los impuestos en economía, con un indicador que es recaudación impositiva y de seguridad social sobre el PBI, no sobre el Producto Bruto Interno. Este indicador, para que tengas una idea, pasó de aproximadamente 20 puntos, 20% eran los impuestos del PBI a principios del 2000, hoy está cerca de 33 puntos, ¿no? 33%. Por varios motivos, yo te diría que hay 4 fundamentales. Aumentan mucho el peso de los impuestos a la seguridad social o los recursos de la seguridad social, porque obviamente eso es bueno, porque mejora el salario y el empleo, pero sobre todo retenciones y el impuesto a cheque es lo que claro, hace aumentar el peso. Y impuesto distorsivo, que si los hay... El cheque, exactamente. El cheque es un impuesto muy complicado porque a medida que uno quiera blanquear y tenga más transacciones, paga más impuestos. Y el otro punto, que ahí está el tema de discusión en empresas y en personas, es el impuesto a las ganancias, que hay una parte positiva que mejore la presión tributaria porque las empresas han ganado más y sobre todo han evadido menos. Esa es una parte virtuosa de los últimos años. La parte negativa es el tema de ajuste por inflación. Lo mismo que ocurre con los sueldos de 4ª categoría, es decir, los trabajadores de ingresos altos, ocurre en las empresas, sobre todo aquellas que tienen muchos activos, que no pueden ajustar por inflación las amortizaciones. Entonces, han llegado empresas a pagar hasta 45% de impuesto a las ganancias por este problema de no ajuste por inflación, ¿no? Ahí hay un tema no menor que el próximo gobierno va a tener que ir resolviendo gradualmente, porque ajustar si ya hay un costo fiscal importante por ajustar el mínimo no imponible de salarios, imagínate en los balances de las empresas, ¿no? Es un tema que perjudica mucho a las empresas, pero con el cual el gobierno recauda mucho. Eso a nivel macro. A nivel micro está muy bien todo lo que vos decís, que tiene que ver con la normativa, la retención, las percepciones, toda la normativa que hay a nivel nacional, pero también en las provincias y en los municipios. Hoy hay un montón de regímenes nuevos y de impuestos nuevos, de tasas en las provincias, que complican más el trabajo de los contadores. Hay una parte que es positiva, ¿no? Como está todo digitalizado, es más difícil evadir y eludir. Eso es algo que el contador va a tener que esforzarse más. Lo que es negativo son la multiplicidad de regímenes que hay a nivel país, que generan un costo adicional que no tiene mucho sentido. Como siempre en economía hay cosas buenas y malas. Lo malo es la cantidad de tributos que hay y todos los regímenes diferenciales que hay en cada provincia. Lo bueno es que, bueno, el Estado tiene que fiscalizar bien para que el que
está pagando siga pagando, y el que no paga y tiene una ventaja por no pagar tenga alguna penalidad. Diego, Sara, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Sara? Buenas tardes. A todo esto le sumamos a los contadores el tema de la facturación electrónica, ¿no? De todo lo que vos estás hablando. Pero mi pregunta va, que me sale de adentro del ama de casa, ¿no? Que voy al supermercado a comprar y no encuentro nada en las góndolas. Explícamelo por qué. Mira, lo que puede estar, a ver. El aceite sí, ya está, ya arreglaron las paritarias, todo bárbaro, pero hay un montón de otros productos que no hay en góndola ni con el precio pactado. Mira, lo que está pasando hoy en el país es lo siguiente: a las empresas, muchos productos son importados o tienen un componente importado, ¿no? Si uno quiere comprar un producto electrónico, no es, si se arma en Tierra del Fuego, es casi todo importado a las partes. Lo mismo con los autos, o lo mismo con muchos productos de alta gama. El gobierno permite la importación, las famosas TEJAI, que en la Secretaría de Comercio hoy están funcionando relativamente mejor, pero hay una segunda traba, que esto ocurrió a partir de este año, que es como no hay muchas reservas, se le demoran el permiso para efectuar el pago a las empresas. Es decir, a mí me dejan importar el bien, pero cuando lo voy a pagar, te dicen, no, por favor no lo pagues, dame X cantidad de tiempo para que cuando tenga reservas Banco Central, yo te permito girar la plata al exterior. No solamente no se pueden remitir utilidades al exterior, sino tampoco se pueden hoy, o se demora el pago de las importaciones. Entonces las empresas están en un cuello de botella. ¿Por qué? Claro. Porque si venden, se endeudan en dólares, porque no le dejan girar la plata al exterior. Entonces ahí es donde hay cierta tensión, porque ¿para qué voy a vender un producto que yo no puedo girar el dinero al exterior? Me estoy endeudando en dólares cuando no sabes cuál va a ser el tipo de cambio oficial a fin de año. ¿Y lo mejor es guardarlo? Y lo mejor es guardarlo o no venderlo, porque entre quedarme con los pesos y ponerlos en un banco, un plazo fijo al 22%, tengo que estar muy seguro de que a la hora que tenga que pagar mi importación no se haya depreciado más que lo que me rindió el plazo fijo. Lo mismo que le ocurre a un pequeño ahorrista que quiere diversificar y tener algunas cosas en pesos, un poco de activos dolarizados y demás. Le ocurre a las empresas que dicen, bueno, yo quiero vender, cuando vendo coloco un plazo fijo porque no puedo remitir utilidades, pero tampoco me quiero endeudar en dólares, el Banco Central no me va a permitir. Entonces ahí se generan fricciones y tensiones entre la Secretaría de Comercio, el Banco Central y las empresas, porque es una economía con muchas regulaciones. Es muy probable que cuando vos quieras ir a comprar un producto, digas, bueno, este producto que es totalmente importado no hay, no porque no autoriza la Secretaría a importarlo, sino porque ya la propia empresa dice, espera, lo voy a vender si después no puedo pagarlo. ¿Me conviene quedarme con el producto, venderlo o no venderlo? Bueno, todas esas cosas están viendo básicamente porque faltan dólares. Cuando a la economía le faltan dólares, todo este tipo de cosas se multiplican. ¿Vos ves que el tema de la falta de dólares se pueda dar vuelta en algún momento de aquí antes de octubre? ¿No tenemos las PASO ahora en agosto? Mira, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que si uno se paraba hace 6 meses y el dólar el blue valía 16, uno pensaba que iba a transitar, las elecciones iban a transitar en el medio de corridas cambiarias, suba el dólar, más inflación. La verdad que por diversas medidas la economía está más calma, por suerte. Obviamente hay estancamiento, faltan productos y demás, pero no estamos en un escenario de inestabilidad como ocurría en agosto o septiembre del año pasado. Ahora, esto se da porque la economía no crece mucho y porque faltan dólares. Yo no creo que haya grandes cambios de acá a octubre. Después de octubre hay que ver si empieza a entrar financiamiento externo por cierto cambio de aire. No está muy claro tampoco. La realidad es que hoy de economía no quiere hablar nadie, entonces lo que se discute es política en economía, porque cualquier palabra de más se multiplica en los medios, casi viralizándose como es en Twitter. Totalmente. Entonces están todos los candidatos diciendo a los economistas, por arriba digan lo menos posible, vayan a discutir en todo caso por debajo con las empresas y los actores, pero no que haga mucho ruido, porque bueno, época de elecciones, cualquier definición mal comprendida puede generar... Cada uno entiende lo que le conviene. Entonces yo creo que no va a haber grandes cambios. Te diría, la parte negativa es que
es una economía que no crece mucho, que faltan algunos productos, que no hay dólares. La parte positiva es que hay mucha más estabilidad de la que uno presuponía hace 6 meses. Totalmente, esto lo tenemos que aprovechar y es bienvenido que sigamos así hasta las elecciones y después también porque tiene que ser una transición en paz, una transición tranquila, de una vez por todas, que este es el aprendizaje que tenemos que tener todos en democracia, ¿no? Tal cual, y creo que eso es la señal positiva. Como te decía, la pregunta es si el año que viene la economía puede recuperar dinamismo, si se vuelve a crecer, si hay más empleo, si mejoran los valores de las empresas, la bolsa. Todavía no está muy claro, pero bueno, va a depender lo que haga el futuro presidente, ¿no? Tiene margen de maniobra. Nuevo técnico siempre tiene al menos en los primeros 100 días, esto es como en el fútbol, ¿no? El cambio genera algún tipo de motivación, después lo importante es que haga el técnico, ¿no? El técnico nuevo puede ser malo o bueno, pero tiene un margen de 100 días para plantear un conjunto de políticas. Sí, ese es el cheque en blanco que dura 100 días. Y si en esos 100 días metiste la pata más de una vez, ese cheque en blanco termina siendo destruido de manera inmediata. Durante los 4 años siguientes. Sí. Te cuento otra cosa que me llamó la atención, porque justo cuando lo hablamos me olvidé decírtelo, que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que declaró inconstitucional que las provincias cobren tasas diferentes de gravámenes según la ubicación de la sede de la empresa, al considerar que genera una discriminación arbitraria. Este fallo lo hizo en función del impuesto a los sellos por una causa que había justamente iniciado la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y declaró inconstitucional las leyes bonaerenses que establecían alícuotas reducidas de sellos bajo la condición de que las entidades registradoras de contratos poseyeran su sede social dentro de su territorio. Y esto tiene que ver con la doble imposición que tienen algunas empresas en función también de la sede, ¿no? Y cómo le complican la vida. Bueno, imagínate, en sellos es un tema relevante. Imagínate ingresos brutos, que si una empresa está radicada paga una alícuota y el mismo producto si lo vende en otra provincia la alícuota es superior. Claro. Y en ingresos brutos es un porcentaje sobre la facturación. Claramente aquí lo que está ocurriendo, y vos hablabas antes de la recaudación, es que el gasto está aumentando por encima de la recaudación. Hay un déficit fiscal que complica las finanzas de nación y también de las provincias. Entonces, como las provincias no tienen suficientes pesos, salen a buscar ingresos propios como pueden, y también los municipios con tasas y demás cuestiones. Si no se ordena todo esto, empieza una competencia negativa que es cómo recaudo más, cobrando más impuestos, y sobre todo impuestos a las empresas que no están en la provincia, en el municipio. Entonces, cazar en el zoológico complica a las que están tributando, las que no tributan siguen sin pagar y genera un montón de distorsiones en la economía. Es un tema muy delicado que va a ser difícil que lo resuelva inmediatamente el próximo gobierno. Seguro. Bueno, desde ya, Diego, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te mandamos un abrazo y por supuesto bienvenido aquí a La Bolsa. Lo mismo para ustedes y que tengan muy buena semana. Gracias. Era Diego Coats, economista, que bueno, nos dio un pantallazo de lo que está sucediendo en el día de hoy con respecto a la recaudación y esta carga impositiva que están teniendo las empresas, que cada vez es más alta. Todas las noticias, Todos los protagonistas. Sube y baja con María Luján Batallán, en vivo desde labolsaendirecto.com.